Sandra Cuevas, lo ponemos como precedente a lo que nos va a plantear en unos momentos más nuestro queridísimo Ricardo Sevilla. Pues nos tiene información, dice Ricardo Sevilla, que no cantemos victoria, que siempre no, siempre sí se queda en la política. Vamos primero a escuchar lo que planteaba en un programa de radio anoche Sandra Cuevas. ¿Ya se dio cuenta de lo que es la política? ¿Le dio asco y no piensa regresar? Sí, seguramente. Para mí lo más importante es mi padre, es mi madre, son mis hermanos, no el poder y el dinero. ¿Se va a retirar de la política después de este periodo? Créame que tanta preocupación, tanto problema que le generan a mi papá y a mi mamá, eso, ningún dinero y ningún cargo me los va a regresar si ellos se llegan a enfermar o les pasa algo, por todo lo que ven todos los días. Entonces, no aspiro a nada más que terminar bien este trienio, hacer todo lo correctamente posible. ¿Se va a retirar de la política? Sí, definitivamente. A mí mi temperamento y mi forma de ser no me permite estar en un lugar que genera tanto problema, tanto odio, tanta violencia. Así no es la vida. La vida no es eso. La vida no son problemas. En la vida hay muchas cosas más bonitas. ¿Va a regresar a su fundación? Yo no necesito estar en la política para viajar, para conocer, para estudiar. No necesito estar aquí. Y yo creo que podemos ayudar más al país siendo grandes activistas, luchando por lo que creemos desde la sociedad civil. Pues, alcaldesa, gracias por esta conversación. Yo he viajado, he estado en 10 países, dice, estudiando, ¿no? Como lo que declaraba en aquel entonces. Y antes de que llegue nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, quien ya tenemos en el deck de Sin Censura, antes de que empiece su participación, de hecho le acabo de mandar un mensaje por WhatsApp para decirle que en Sin Censura, desde ayer que empezó a surgir la nota y la controversia, realizamos un mini recuento de los daños, un mini recuento de los escándalos de este personaje. Y es más, vamos a de una vez a saludar a Ricardo antes de que demos este recuento, porque Ricardo nos trae más información, pero ahora quiero sorprender a mi amigo con una mini investigación que se queda en pañales con lo que él hace siempre. Pero te saludo primero, querido Ricardo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes como habitante de la noble, leal y mítica Ciudad de México, hoy gobernada por tanto prianredista loquillo? Mira, me siento muy bien porque aquí nos tocó vivir, diría la suegra de Fernando García Ramírez, Cristina Pacheco, que es la única tara que yo le pongo a Cristina. Pero me siento muy bien, me siento muy contento, muy feliz de ser chilango, de vivir en Chilangolandia, como nos dicen algunos despectivamente, algunos cariñosamente. Me siento muy contento. Sí, hay estos personajes como Lía Limón, en Álvaro Obregón, como Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc, y como otros tantos en la Benito Juárez, atestada de panistas, desafortunadamente, y pues gente del cártel inmobiliario, pero estamos bien, porque si nos ponemos a pensar en el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que pues estaba gobernada sencillamente por los regentes priistas. Entonces se ha estado avanzando muchísimo. No pensábamos que iba a haber otro tipo de gobernantes de izquierda, y ahora, al contrario, los que se están extinguiendo y los que ya están diciendo que se van y siempre no se van, pues bueno, son los menos. Y estoy muy bien, querido Toño. Espero que tú también te encuentres maravillosamente. Me sentía maravillosamente anoche cuando escuchaba estas declaraciones precisamente en ese programa de radio que le pertenece al consorcio del periódico El País. Pero después, ahora con lo que tú nos vas a presentar, no estoy tan feliz. Por eso que quería hacer esta introducción para ti, esto que hemos preparado en el equipo de Sin Censura, que es un compilado de los escándalos de Sandra Cuevas. Lo tenemos con video, con audio, con fotos. Ha sido un trabajo que hemos hecho aquí en Sin Censura con los compañeros. Y mira,
Ricardo, querido público consentidor, antes de ser candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas sí cacheteó a una persona porque le dijo señora mientras cuestionaba su fundación. Vamos a ver estas imágenes, son cortas, las vamos a quitar cuando ya le dé la cachetada, que se la dé y todo, pero de ahí nos vamos porque se pone la cosa muy violenta, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son las...? A ver, quiero que me conteste, no está condicionado, pero tú dijiste que permíteme. Yo no pido como el señor, yo nunca pido una credencial quiero para que me votar. contestes, El espérame, señor se la permíteme. pide. Quiero que me contestes una cosa, David, quiero que me contestes. Si eres hombrecito, quiere que me contestes cuáles son las sospechas que tienes de la fundación. ¿Cuáles son? Las sospechas, ¿Cuáles son? Cuando la señora me dijo que para pintar el Señorita mural, o doctora, señorita o doctora. Permíteme. A mí no me diga señora. Permíteme. Qué barbaridad. Por eso ni siquiera era doctora, no es doctora todavía, dice ella que es doctorante, hizo una especie de posgrado en una universidad que pues es muy cuestionable, ¿no? Nos va a decir en unos momentos más Ricardo Sevilla, que me parece que tiene ahí, está en un edificio, en un piso de un edificio y se acabó y no es muy reconocida que digamos, pero ahí ya exigía que le dijeran doctora. Pero fíjese, durante su paso por la política antes de buscar la alcaldía de Cuauhtémoc, era sí oficialmente parte del equipo del senador Ricardo Monreal, quien se asegura, pues sería su padrino político. Y ante las cámaras de Sin Censura, Ricardo Monreal defendió a capa y espada frente a Vicente Serrano, a su ahijada política, Sandra Cuevas. Esto fue lo que dijo hace algunos meses. Los acuerdos, creo en el consenso, y sí creo además que le han cargado la mano a Sandra. Yo fui delegado y jefe delegacional de esa demarcación y sé lo difícil que es gobernar, sé lo difícil que si no tienes el respaldo del gobierno central, ¿cómo gobiernas? Es muy complicado. No es como en los municipios que tienes autonomía, que tienes recaudación propia, que cobras el predial. No, el Distrito Federal, la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad es muy centralizador de funciones y facultades. Y si no tienes el acompañamiento de la dirección de gobierno, de la jefatura de gobierno, difícilmente puedes caminar. Y estás acosado, acosada, no puedes funcionar. Es muy complicado gobernar una demarcación tan fíjense compleja. cómo va bajo la lógica que siempre plantea Sandra Cuevas al justificarse en los escándalos que realiza. Siempre dice, detrás de todo esto está Claudia Sheinbaum. Bueno, pues es lo que plantea su padrino político. Quien verdaderamente que busca marear a la gente con sus comentarios, me llama mucho la atención cómo habla Ricardo Monreal, como con el choro mareador, híjole, a veces sí convence a uno que otro, esa es la realidad. Y mire, durante esa campaña a la alcaldía de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas varias veces usó en sus discursos la frase, me los voy a chingar. Esto fue uno de los últimos discursos que hizo antes de enfrentarse en la elección a Dolores Padierna, quien pierde esa alcaldía. Así se refería ella a Dolores Padierna. Entiendan mejor y con todo respeto a mi mamá, porque nunca digo groserías enfrente de mi mamá. Pero para que me lo entiendan mejor, me los voy a chingar y me voy a quedar con la alcaldía. Bueno, pues luego de ganar esas elecciones desafortunadamente, aseguró en una entrevista con el despreciable racista de Carlos Alarraqui que a ella no le gustan los pobres y que no iba a gobernar para ellos. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Bueno, imagínense, esto obviamente causó mucha indignación, puesto que yo estoy convencido, la mayoría de la gente que vive en la alcaldía Cuauhtémoc no es rica, no es de clase media. Pero bueno, en octubre ya de 2021, cuando toma protesta, ordenó que instalara una alfombra roja que le va a poner don David en pantalla para que desfilaran los políticos del PRIAN-RD como si se tratara de artistas de Hollywood. ¿No? Imagínense, así, la alfombra roja de los personajes del PRIAN-RD. Y luego, este video que sí le vamos a presentar y que está fuerte, a mí me duele mucho, me provoca mucha molestia. Con gran crueldad,
dispuso que salieran de una caja decenas de mariposas que se quemaron con la pirotecnia de ese pinchurriento evento. Vamos a ver estas y escuchar estas imágenes. No sé si las tenemos por ahí, don David, las de cuando toma protesta y abre esta caja, se las mandamos por ahí. Si no las tiene, mándeme mensaje y nos vamos a lo siguiente para no perder el tiempo con los... ¿Lo tiene por ahí? Bueno, no me responde por ahí don David. No sé si se quedó, si perdimos la comunicación con él. Ok, bueno, me dice don David que no las tiene. Se las mandamos ayer, pero sí, pero vamos a buscárselas por ahí. Están ahí esas imágenes. Luego, en febrero de 2022, el Ministerio Público acreditó que Sandra Cuevas había agredido, robado y mantuvo secuestrados a 2 policías a los que mandó llamar a su oficina para disque hablar de la regulación del comercio informal en el centro histórico, luego de que se determinara que la alcaldesa incurrió en abuso de autoridad, robo calificado y discriminación, pues fue vinculada a proceso, pero en un acuerdo reparatorio aceptó ofrecer una disculpa pública, pagar 60,000 pesos, 30 y 30, 30 y 30, no van a ser 60,000 pesos a cada policía, no, 30 y 30 a los afectados, y someterse a un tratamiento psicológico durante 6 meses para tratar la ira, el manejo de la ira y las emociones. Sin embargo, como si se tratara de un infante de 4 años, sus primeras disculpas dejaron mucho que desear. No sé si esas sí las tenga don David. Ahí están las primeras disculpas. Vamos a ver las primeras disculpas que ofreció Sandra Cuevas. Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo, y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa, sin reconocer, insisto, que haya hecho yo algún daño a los compañeros. Les agradezco nuevamente todo el apoyo a los medios de comunicación. Decía, me disculpo, no pero no me disculpo, ¿no? Yo considero que no debería disculparme, me disculpo, pero no me disculpo. Ya al final la obligaron a tener que ofrecer disculpas nuevamente, y muy a la de a huevo, la semana siguiente ofrece disculpas. Bueno, a finales de febrero de 2022, hace un año, encabronados por tanta injusticia e irregularidades en la gestión de Sandra Cuevas, varios vecinos de Cuauhtémoc organizaron una protesta en su contra en la explanada de la alcaldía para exigir su renuncia. Pero según varios reporteros, entre estos nuestra queridísima corresponsal Elena Duarte, un grupo de esquiroles los bloquearon a los vecinos antes de que llegaran al recinto, en donde la alcaldesa ya había dispuesto música, una lona y brincolines infantiles para, como le está mostrando don David en pantalla, lanzar una serie de pelotas a la concurrencia que tenían pegados billetes de 500 pesos, miren nada más. Sandra Cuevas lo negó todo, pero ahí están los videos. Más adelante, en mayo de 2022, Sandra Cuevas hasta se hizo famosa internacionalmente luego de que de manera autoritaria, clasista y discriminatoria y sin justificación jurídica alguna, determinó borrar esos hermosos rótulos en los puestos de comida que están en toda la alcaldía. Esto para pintarlos de blanco y poner su sello bien pedorro, ¿no? Ahí en estos puestos. Esto obviamente provocó que la gente que por ahí pasaba, los usuarios, pues desconocieran qué venden en dichos comercios. También obligó a un grupo de personas a que borraran el mural Mujer en diálogo con el progreso en la entrada del conocidísimo Mercado Juárez, pintado por el artista Segov Bala. Aseguró Sandra Cuevas en aquel entonces que esto era para mejorar la imagen de su demarcación, y hasta le dedicaron un artículo en el New York Times, no sé si lo puede poner por ahí don David, ese artículo del New York Times que le dedican completamente a Sandra Cuevas. Esto fue muy, muy interesante, creo que no lo tiene por ahí, pues se lo mandé desde ayer también a mi querido amigo, a ver si lo puede sacar por ahí don David,
se lo mandé desde ayer, pero hubo un artículo del New York Times muy interesante en el que se exhibe a esta personaje. Bueno, ese mayo de 2022, el Tribunal de Justicia Administrativa inhabilitó a Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc por abuso de funciones debido al cierre del Deportivo Guelatao en octubre de 2021, el año anterior a ese. Y luego de decir que nadie la detenía, la señora prácticamente salió con que, pues a ver, sáquenme de la alcaldía. Y en septiembre de ese mismo año, sus amigos de la Suprema Corte suspendieron la inhabilitación. Imagínese usted. Bueno, en octubre de 2022 dio un informe de gobierno que, híjole, estuvo pero pa'l perro, ¿no? Que nada más dio, pena ajena. Estuvo acusada de llevar cientos de acarreados, casi todos portaban el mismo paraguas de color blanco, por eso es que se decía que eran acarreados, pero literalmente le llovió sobre mojado, llovió toda la noche y no pudo dar su discurso per se. Tuvo que presentar un video igual, sumamente editado, en el que exhibe su gran incapacidad de hilar ideas y reflexiones completas sin equivocarse. Ante ese informe, la alcaldesa dispuso una serie de espectaculares con su rostro en varios puntos de ahí de la Cuauhtémoc, lo que a mí me recordó, no sé a usted, no sé a mi querido Ricardo Sevilla, el llamado culto a la personalidad que se ha establecido desafortunadamente en Corea del Norte desde principios, bueno, ¿qué digo principios? Mediados más o menos del siglo pasado, con el régimen del dictador Kim Il-sung, así como con su hijo Kim Jong-il y su nieto ahora Kim Jong-un. Y mire, no era la primera vez que Sandra Cuevas exhibía su narcisismo extremo, algo que ha escrito precisamente en una columna nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, lo estuve leyendo por ahí. Varias veces ha compartido imágenes o videos desde su oficina en los que se puede apreciar que todos los retratos que tiene en dicho recinto, no se me puede poner el video, don David, todos los retratos que tiene. Mire, fíjese este video, ¿no? ¿Se da cuenta? En todos los retratos que tiene atrás y en toda su oficina, no son retratos de su tía, de su mamá, de su papá, de su pareja. Son retratos de ella. Son sus retratos. Esto terrible, ¿no? Incluso, y esto también hay que decirlo, para las fiestas decembrinas del año pasado, compartió en redes sociales una sesión profesional de fotos en las que aparece frente a un árbol navideño, vistiendo un mameluco, de verdad, lo más cringe de lo cringe, y sosteniendo a un oso de peluche al que lleva muchas veces a sus eventos políticos, al pobre oso, ¿no? Este pobre oso de peluche, dicen por ahí en los memes, que es el más afectado, la peor de las víctimas de Sandra Cuevas, ¿no? Dicen por ahí. Bueno, en noviembre de 2022, Sandra Cuevas amenazó mediante un video flatulento a los asistentes a la marcha de López Obrador, que reunió mínimo a más de 1.200.000 personas para celebrar la Cuarta Transformación, pero un día después, Sandra Cuevas tuvo una comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México para el análisis presupuestal del 2023, y ahí solamente se refirió por su nombre a las diputadas del PRD y del PAN que ahí participaron, Poliminia Romana Sierra y Ana Villagrán, mientras que al resto de los legisladores locales les llamaba por diputado 1, diputada 2. Esto ocurre cuando la diputada Xóchitl Bravo cuestiona a la alcaldesa sobre una denuncia en su contra por precisamente borrar el mural del Mercado Juárez, y Sandra Cuevas le llama diputada 1. Esto le pareció terrible a la diputada presidenta que moderaba esta conversación, Valentina Batres Guadarrama, quien la puso en su lugar. Esto fue lo que ocurrió en aquel momento, ahí en noviembre de 2022. En el uso de la palabra, alcaldesa. Muchas gracias. Comenzamos. Le respondo a la intervención, es la diputada número 1 en el tema de los murales. Quiero comentarles... Alcaldesa, permítame la interrupción y le ruego que me disculpe que la interrumpa. Le pediré de favor que se dirija a las diputadas y diputados con su nombre, su apellido. Son personas y tienen dignidad las personas. Entonces le voy a pedir que no nombre a ningún diputado como número 1, número 2 o número 3,
Si se va a referir a un diputado, si se va a referir intervención número a 1. un diputado Hablando del o tema de los diputada, murales, le voy a pedir quiero de favor que le diga por nombre y apellido y respete esta sesión de trabajo, alcaldesa. Le ruego de favor que se dirija con respeto a las personas que integran esta sesión de trabajo. Esta es una comparecencia de trabajo, alcaldesa. Y le ruego que respete a las personas. A la intervención número 1, diputada, le contesto. Bueno, entonces yo le exijo a usted que me llame alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y no señora alcaldesa. Su señoría, la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa prianredista del reino de Cuauhtémoc, que exigía por ahí. Bueno, luego hubo una situación en la que incluyó a Sin Censura a Sandra Cuevas. Dispuso una persecución en contra de Sin Censura junto al Instituto Electoral de la Ciudad de México, amedrentando primero a Vicente Serrano y acusándolo de la típica cobarde de los políticos, de violencia política en razón de género por las críticas, sí fuertes, pero carentes de situaciones genéricas que hemos hecho sobre ella debido a su muy lamentable gestión, irregularidades, racismo, clasismo y escándalos. A finales de enero de este año ya, Sandra Cuevas fue descubierta por el Contralor de la Ciudad de México en un cateo con policías de desplegar una guerra sucia contra Claudia Sheinbaum, y es que pues hallaron en las oficinas de Cuevas lonas y miles de panfletos con propaganda sumamente asquerosa para atacar a la jefa de gobierno, comprobando con esto que la que incurre en violencia política en razón de género pues es ella, Sandra Cuevas. No solamente eso, la alcaldesa incluso se dio el lujo de agredir junto a sus empleados a los policías y contralores, y a pesar de todas las pruebas que se presentaron en su contra, de que literalmente la agarraron con las manos en la masa, aseguró en aquel momento que iba a denunciar penalmente a Sheinbaum y que pues había sido víctima de allanamiento en el pináculo del cinismo, completamente desencajada y públicamente frente a los medios de comunicación, incitó a sus empleados a agredir a la jefa de gobierno, pues en una especie de arenga que fue más o menos así. Esas oficinas se las quieren comer, que se las coman, porque yo me voy a comer la Ciudad de México. Así que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nadie. ¿Quién nos da miedo? ¡Nadie! ¿A qué venimos? ¡A trabajar! ¿A quién le vamos a partir su madre? Qué barbaridad. Bueno, este fin de semana, primero fue exhibida luego de que retirara a honestos comerciantes de la vía pública, verdaderamente honestos, que vendían sus botanitas ahí en la vía pública, en algunas de las calles de la Cuauhtémoc, mientras que a los propietarios de restaurantes en la colonia Roma o en la colonia Condesa no les dice nada por invadir la vía pública con sus mesas, pero bueno, a los honestos y humildes comerciantes sí los retiró. Lo que llamó más la atención y lo que dolió más fue que haya soltado a sus golpeadores, dizque funcionarios de la alcaldía, para que le pegaran a un grupo de personas que con una manifestación pacífica muy peculiar defendían a los adultos mayores que disfrutan bailar en el famoso kiosco morisco de la colonia Santa María la Ribera. Esto ocurre dicen, lo han mencionado los medios de comunicación que desde hace 10 años todos los domingos. No, yo viví en la Santa María hace mucho tiempo y los viejitos van a ese kiosco desde hace mucho tiempo a bailar. De verdad, yo creo que ya son mucho más de 10 años. Los chiquillos con sus papás, niños pequeños, van a patinar. Ya había sacado a los chiquillos que patinaban con sus papás ahí en el kiosco morisco, precisamente con los esquiroles estos. La realidad es que el Palacio de la Duquesa, la casa donde vive, pues se encuentra frente a ese bonito parque, y desde hace algunas semanas la señora quitó a esos inocentes viejitos, molesta por la música con la que bailaban. Como de costumbre, acusó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México de mandar a los viejitos, a Claudia Sheinbaum, y de orquestar esta protesta en su contra. Y ahora sí, grábenos, compañeros, para escuchar el análisis de nuestro queridísimo Ricardo Sevilla.
Querido Toño, público memorioso, pues es un recuento muy interesante este que haces, querido Toño, porque son varios de los escándalos que ha protagonizado esta mujer, que no entiende nada de humanismo y mucho menos de humanismo político, porque hay una corriente que así se llama, el humanismo político, pero eso no es lo preocupante es que no entienda nada de política. Es preocupante porque trabaja como política y todo político de izquierda o de derecha debería practicar el humanismo político, pero Sandra Cuevas no lo hace. ¿Y sabes qué? Ni lo hará. La alcaldesa de Cuauhtémoc, que ayer dijo justo que la política era un asco y que la política mexicana en concreto le daba asco, ha criticado al presidente López Obrador llamándole autoritario. Pues ya se ve que a Sandra Cuevas, esta señora que no tiene empacho en agredir a adultos mayores, no entiende lo que es el autoritarismo, porque si lo entendiera, sabría que el autoritarismo impone la voluntad de quien ejerce el poder. El autoritarismo se pasa por el arco del triunfo los consensos construidos de forma participativa. El autoritarismo impone un orden social opresivo, carente de libertad y de autonomía. Y eso es precisamente lo que ha hecho Sandra Cuevas: oprimir, ofender, degradar y afrentar a todos los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc. Fíjese usted, Sandra Cuevas dice que nunca había estado en política y créame que no lo tiene que decir. Se nota a leguas. La protegida de Ricardo Monreal no entiende que la política debe promover la participación ciudadana y no reprimir ni mandar a golpear a la ciudadanía. La política debe buscar a toda costa garantizar el bien común de las personas en la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando nunca has estado en política, como confiesa Sandra Cuevas? Que crees que la política es una cueva donde chapotean los ladrones y donde tú te puedes gastar el dinero en vestidos, en relojes y en bolsas de diseñador, tal como lo ha hecho ella. Sandra Cuevas, que es una ignorante supina, ya se ve, aunque ella diga que estudió 2 maestrías en 10 países, ordenó a los engendros que usted ya acaba de ver en los videos que trabajan para ella a que callaran a un sonidero que ponía música en el kiosco Morisco, así de simple. ¿Qué de malo hacían las personas? Nada. ¿A quién perturbaban? A nadie. Bueno, a Sandra Cuevas sí la perturbaban y por eso mandó a Ariel Francisco González Gama y a Guadalupe Lisset a golpear a quienes bailaban. Que Sandra Cuevas no entienda que en México y de hecho en toda la historia de la humanidad el baile y la danza siempre han estado con nosotros, se entiende porque es ignorante. Usted ya la ha visto, no es una descripción con adjetivos, sino es una descripción sustentada en sus acciones. Si uno de sus asesores le explicara que el baile surgió antes de la llegada incluso del lenguaje escrito, no entendería porque no quiere entender, porque tiene oídos de palo y no entendería porque su temperamento se lo impide. Esa es su excusa. ¿Y cuál es ese temperamento? ¿O cuál será ese temperamento que tanto presume Sandra Cuevas? Usted ya lo vio. El mismo que la ha llevado a golpear policías, a bofetear a ciudadanos y a gritarle a la gente a quien le va a partir la madre o se los va a chingar. Ese es el temperamento de Sandra Cuevas. Y si la señora dice que se retirará de la política una vez que termine el trienio, la verdad es que estaremos muy agradecidos, pero no lo va a hacer. Esto es puro cuento. Si lo hiciera, estaríamos muy agradecidos porque una persona, se lo digo sin eufemismos, tan demencial, no puede detentar ningún cargo público. Y un político, ante todo, querido Toño, debe mostrar y demostrar compromiso social, no golpear ni denigrar ni pisotear a la ciudadanía. Un buen político debe encabezar un gobierno transparente y no andar pagándole propaganda fascistoide a sujetos como Carlos Alarraqui, porque usted recordará que lo tenía metido ahí. No es solamente que haya ido de oquis al programa de Alarraqui, no, le había pagado y le había pagado con una placita ahí, pagándole con dinero de la gente, del pueblo, de los ciudadanos.
Un buen político debe cuidar de las personas y ayudar a fortalecer los lazos de la comunidad, no dividirlos y mandarles golpeadores de la Unión Tepito y decir que ellos se lo buscaron, que ella ya se los había advertido. Un buen político debe saber negociar y escuchar a las personas, no golpearlos, no acarrearlos y lanzarles pelotas con billetes como si fueran animales o focas amaestradas. Y Sandra Cuevas ha hecho eso y cosas peores. La alcaldesa monrealista, porque sí, si bien es cierto que está enquistada en el PRD, lo cierto es que es una alcaldesa monrealista, eso no lo debemos de perder de vista. Bueno, pues esta señora tiene que irse, no cuando termine el trienio, se tuvo que ir ya desde hace mucho tiempo. Esta mujer no tiene autoridad moral. El presidente López Obrador hablaba en la mañanera de la autoridad moral y hablaba de que solamente tiene autoridad moral quien tiene un recto proceder. Esta mujer no ha tenido ni tendrá un recto proceder. Esta mujer, ya lo está usted viendo, se ha visto envuelta en una serie de escándalos desde el inicio de su gestión, y no es una gestión que haya comenzado hace 4, 5 años, no, inició en 2021. ¿En qué año estamos? Apenas 2023. Van solo 2 años de esa gestión. Y pues bueno, ella va a decir, es que ya me deshice de estos colaboradores, porque estos escándalos que nos has presentado muy puntualmente, Toño, pues bueno, tendría que agregarse los escándalos que ha tenido adyacentes, porque se acuerda usted que en enero de 2022 salió a la luz pública que uno de sus ex colaboradores, Alejandro N., había sido detenido por autoridades capitalinas y lo aprendieron porque había abusado sexualmente de su hija menor de edad. Este sujeto trabajaba con Sandra Cuevas. Este sujeto fungía como director de enlace empresarial en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Y qué es lo que hizo Sandra Cuevas? Pues es que yo no lo sabía, no me había percatado, no me di cuenta. Entonces, ¿ahora qué hago? Lo echo, lo corro. Es exactamente lo que está haciendo supuestamente con estos personajes que agredieron al sonidero, a los adultos mayores, a todas las personas que estaban pacíficamente ahí bailando, danzando, tranquilas. Sandra Cuevas no tiene que esperar a que termine el trienio, tiene que haber un grupo de legisladores que la llame a rendir cuentas y que le recrimine su proceder, pero además que la quiten. Se tiene que ir ya definitivamente, querido Toño. Ella dice que se va, pero sabemos que de lengua se echa un plato. No se va a ir. Usted de mí se acordará, público memorioso. Sí, hay varios políticos por ahí que lo mencionan de esa forma, que por mucho que diga que está harta, que le preocupa más estar con sus papás y etcétera, eso es solamente la faramalla y que como bien dice Ricardo Sevilla, de ellos se acordarán cuando la veamos buscando otro cargo de elección popular. Yo creo que con lo quemada que está, con la cantidad de escándalos, con lo mal que está parada frente a la ciudadanía, yo creo, querido Ricardo, que no tendrá pero ninguna posibilidad de tener algún tipo de triunfo, éxito en la política, a menos que utilice pues todas sus estratagemas políticas con Ricardo Monreal y quede en algún puesto plurinominal como siempre ha quedado Mariana Gómez del Campo o personajes de ese estilo. Es más, y le pido al equipo que nos grabe, aquí hay que ver precisamente y hacer el análisis más a fondo de los personajes tan cercanos a Ricardo Monreal, porque no solamente es la muy escandalosa y ahora y sumamente controvertida duquesa preanredista alcaldesa del reino de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Ahí tienen también a Gibran Ramírez. Hay varios personajes que han sido vinculados a este personaje que aún intenta ser el candidato de Morena a la presidencia de México en 2024. ¿Qué opinas de esto, mi querido Ricardo?
Sí, por supuesto. Aquí estos sujetos, mira, yo en esta parte que disiento un poco, querido Toño, porque por más que eche a andar la maquinaria a Ricardo Monreal, quizá en algún momento, y como lo han dicho varios de sus acompañantes, varios de sus amigos senadores, este sujeto haya sido un buen operador político, pero descubierto ya y desnudado por todos lados, este señor ya no tiene credibilidad. Y en política tienes que construir credibilidad. A lo mejor, como dice Sandra Cuevas, la política que ella practica es un asco. Y eso tiene un origen. Sandra Cuevas no nació solita o no llegó a la alcaldía Cuauhtémoc caminando. Llegó con una victoria más o menos plausible, aplastante, y le ganó a una candidata que es muy conocida en esa demarcación. Le ganó nada más ni nada menos que a Dolores Padierna. Y si alguien tiene respaldo, si alguien conoce las calles, si alguien conoce a las bases, es precisamente Dolores Padierna. Entonces, ahí sí se vio que hubo este apoyo tremendo de Ricardo Monreal, pero ya sin el apoyo, y yo creo que el propio Monreal en algún momento de sensatez, ha de haber llamado por teléfono y le ha de haber dicho, baja eso, porque si la gente no lo sabe, Sandra Cuevas compartió esta entrevista en su red social, pero la borró. Nosotros todavía alcanzamos a hacer la captura de pantalla, pero la borró. ¿Eso qué quiere decir? Que no está dispuesta a renunciar, que esto es puro pico. Esa es la realidad. Esta señora ya se ha estado despidiendo de todos lados, pero la conocemos, ya la hemos visto y la vimos en su momento haciéndole la barba al presidente López Obrador, en ese entonces candidato. La vimos, estuvo presente en el Estadio Azteca, diciendo y gritando, es un orgullo estar con Obrador. Es de la misma calaña que Lili Téllez, o peor. Es de la misma calaña, o peor, que Lía Limón. Es de la misma calaña que Sergio Mayer. No en vano han trabajado juntos en esa fundación de Sandra Cuevas. Activismo político, por favor. Activismo social, ¿cuándo? Nunca. No son esa clase de personas. En realidad han creído que la política es una cueva de Alí Baba. Y han llegado con sus 40 ladrones y la han saqueado de una manera desmesurada. Así que, ¿usted cree que esta mujer se va a ir de la política así como así y se va a perder la oportunidad de saquear al erario? Para nada. Esto es puro bluff, querido Toño. No se va a ir. Pues qué descorazonador es eso, mi querido Ricardo. De verdad es descorazonador. Vamos a ver qué pasa con ese personaje político, su padrino y etcétera. Antes de que vayamos a la siguiente parte de Sin Censura, te quiero pedir tu opinión por algo que pasó hoy en la conferencia de prensa mañanera y le pido al equipo que nos grabe. Hay algo que me llamó mucho la atención, más que por el constante enfrentamiento entre el presidente López Obrador y ciertos medios de comunicación corporativos, porque exhibe pues un hecho de pifia periodística que podría relacionarse simple y sencillamente al escribir con las entrañas, al escribir con las tripas. Tú sabes perfectamente a lo que me refiero, al no separar lo personal de lo estrictamente profesional cuando uno ejerce el periodismo. Hoy el presidente López Obrador exhibió a la revista Proceso de la forma más terrible. Luego de que ayer pues se cuestionara en todo caso este artículo con el que engalanan su portada de la semana, un artículo sobre supuestamente las ganancias del ejército y no sé qué, un artículo en el que Proceso asegura que una empresa obtuvo 433 millones de la Sedena, millones de dólares además de todo. Hoy el presidente López Obrador, dirigiéndose directamente a la corresponsal de Proceso, quien no escribió esa nota, hay que ser muy, muy claros, ella no fue la que escribió la nota, ella es la corresponsal de la mañanera, ella no escribe la nota, pero dirigiéndose a ella, y con pruebas en la mano, con los datos duros, como tú le llamas, le plantea
que de la licitación mencionada solamente se adjudicó la partida 7 a la empresa de referencia por un monto de $432,000, es decir, se pasaron por 432 millones y medio de dólares en la revista Proceso, y pues quiero escuchar tu comentario al respecto. A mí me parece que es verdaderamente cuestionable lo que está ocurriendo en la cada vez más empanizada revista Proceso, Ricardo. Es absolutamente vergonzante la revista Proceso, está muy lejos ya de ver de ese medio de comunicación que salió justamente de las filas de Excelsior en la represión que hizo Luis Echeverría precisamente, está muy lejos de lo que inauguró el padre Enrique Maza, Froilán López Narváez, Julio Scherer García, y en ese momento un todavía creíble Javier Sicilia. No, ya, esto que está aquí es una asquerosidad, y hay que hacerle entender a este tipo de periodistas que no es que encuentres un contrato y que diga se le dio una adjudicación directa o se le dio un contrato a tal o cual empresa. No, hay que ver y revisar el contrato. O sea, nosotros aquí ponemos, por ejemplo, 2 o 3 páginas, pero revisamos todo el contrato, que son alrededor de entre 20 y 30 páginas aproximadamente, y revisamos quiénes son los que firmaron el contrato, por cuánto lo firmaron, si fue adjudicación directa, si fue invitación. Necesitamos entender esa parte, porque no es, es que me encontré un contrato y eso significa corrupción. No. Hay que ver todo el contexto. Nosotros presentábamos la semana pasada un contrato o una serie de contratos que le dieron Anexo Ciencia, Sociedad y Cultura. Usted lo recordará en nuestra investigación del miércoles. Bueno, ese contrato estaba firmado por uno de los colaboradores precisamente de la revista Nexos, y ese colaborador resulta que era amigo de Héctor Aguilar Camín, pero no solamente eso, sino que además había sido jefe de asesores de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, y posteriormente fue el secretario de Educación Pública. Estamos hablando de Otto Granados Roldán. Entonces, todo esto lo tiene que comprender un reportero, un periodista, o lo tiene que comprender cualquiera. Estas personas se encuentran en un contrato, no lo entienden bien, ven la cifra, la presentan y dicen, ahí está el reportaje, y eso significa contubernio. No es así. Se necesita ir más a fondo con estas cosas, ir con testimonios. Nosotros cuando presentamos un reportaje, hablamos y buscamos hablar no solamente con las fuentes, sino también con las autoridades. En este caso, tuvieron que hablar con la autoridad que ellos están señalando. Si se trata de Petróleos Mexicanos, tendrían que haber hablado con el jefe de adquisiciones o la jefa de adquisiciones, porque recuerdo que me parece jefa de adquisiciones en la paraestatal. Tendrían que haberla buscado y a ver qué es lo que ella opinaba, y si no opinaba, pues entonces ya lo tendrían que haber consignado. Da mucha pena, querido Toño, tener que dar clases de periodismo a personajes que se supone que trabajan en una revista que se jacta de ser una de las revistas más históricas, más vigorosas, pero ahorita ya está en el subsuelo. Ya esta revista no tiene ni una pizca, pero ni una pizca de lo que fue en la década de los 70s y toda la década de los 80s. Ya la revista Proceso se ha convertido justamente en esa obra kafkiana que ya no tiene pies ni cabeza, que se ha perdido y que se ha extraviado en alguna parte. Y pues si se llamaba Proceso, como se los había propuesto José Emilio Pacheco, al propio Vicente Leñero y a Julio Scherer, por que no sabían quién les daba el golpe, ahora se debería llamar Proceso, pero justamente por el caos y porque ya nadie sabe exactamente qué es lo que publican. Parece que no hay editores responsables, y si los hay, pues parece que no saben hacer su trabajo. No, y hay que ser muy, muy claros con lo que ha ocurrido en algún momento con la muerte del gran Julio Scherer García. La sociedad mayoritaria, el puesto de socio mayoritario de esa asociación editorial que tienen ahí en Proceso, pasó a manos de su hijo, Julio Scherer Ibarra, quien cuando se convierte en el asesor jurídico de la presidencia, tiene que dejársela a su hermana, María Scherer, que por cierto, y eso lo sabe usted también seguramente, está casada con el hermano
de Margarita Zavala. Se dice que a partir de ahí, querido Ricardo Sevilla, querido público consentidor, es que se comienza a empanizar Proceso y muchos perdieron en estas situaciones sus puestos ahí en Proceso, algunos porque los corrieron, otros porque simple y sencillamente renunciaron a Proceso, desde grandes periodistas, grandes columnistas hasta moneros, grandes editores que hablaban de esa derechización de la revista que fuera en algún momento baluarte del periodismo, pero que empezó como Sin Censura, una revista que comienza tras la salida de Julio Scherer de Excelsior, después de denunciar pues la falta de información ante la represión en el 68 y en la masacre de Corpus Christi, y tantas otras cosas, que comienza con periodistas independientes que en aquel entonces, querido Ricardo y querido público consentidor, eran considerados unos resentidos, unos improvisados, unos charlatanes, no se ponían al nivel de Excelsior, del Universal, y miren lo que terminó Proceso, en algún momento en ser el pilar del periodismo, y hoy terminó convertido en exactamente eso contra lo que luchaba. Querido Ricardo Sevilla, me da mucho gusto siempre platicar contigo. Te agradezco que me hayas tolerado presentar el recuento de los daños en cuanto a los escándalos de Sandra Cuevas, y pues no me queda más que pedirte que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y te pida, por supuesto, los datos duros. Claro que sí, al contrario, era necesario, querido Toño, que se hiciera este recuento. Si no se hace en los medios de comunicación independientes, no lo va a hacer el Financiero. Ya vimos ahí a los periodistas, a los reporteros en el departamento de Sandra Cuevas, escuchando paciente y tolerantemente la sarta de tonterías que decía esta señora, y a todos le dijeron que sí, o peor, se quedaron callados. No, nosotros no nos quedamos callados, la gente no debe quedarse callada, debe alzar la voz siempre ante las injusticias. Ese es el cometido del periodismo de corte social que nosotros practicamos. Síganme, por favor, en mis redes sociales, necesitamos ese vigor, ese impulso, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, donde estamos publicando columnas y periodismo de investigación. Síganme en el diario Basta, donde soy columnista. Hoy hablamos precisamente de Guillermo Sheridan, hablamos de Yasmín Esquivel. Échenle un ojito ahí, síganos en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros, en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Ya se acerca el viernes, querido Toño, nos encontramos por ahí en Los Datos Duros para platicar de música de los 80s. Y de tanta cosa que tenemos tú y yo que platicar ahí en Los Datos Duros, ahí estaré con muchísimo gusto, querido Ricardo. Pues no me queda más que agradecerte y mencionarte a ti para que la gente te busque. Escritor, periodista, colaborador de Los Datos Duros MX e Informativo Basta, Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura.